por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 825. Ayer comunicábamos a ustedes, señoras y señores, que desde la selva amazónica colombiana entre Guaviare y Caquetá, alias Gentil Duarte, compartió o venía ya compartiendo desde hace días con Guacho sus planes para seguir forjando el auténtico, así denominan ellos, el auténtico ejército revolucionario de las FARC. EP. Así está rezando la denominación nueva del grupo guerrillero. Ayer había también una información relacionada con el comandante Iván Márquez. Él decía, yo ya no quiero ser senador. ¿Me han recibido o piensan recibirme adversamente mal? Bueno, adversamente, solamente eso, adversamente en el Parlamento colombiano. Es mejor que me quede en el escenario B. ¿Y cuál es el escenario B? Que ellos preconcibieron. Antes de irnos a la atento y cordial bienvenida al mundo político colombiano, vamos a dejar nuestras reservas atentas y alertas a lo que puede ocurrir, para irrumpir con una formidable FARC, una gigante FARC, donde se una todo el mundo, menos el ELN, menos el ELN, las FARC pasarían a constituirse en un ejército macro gigantesco, y es en lo que está en este momento. En el corazón de las selvas, como dije, el reavivamiento de la guerrilla es ya no una bola, no un rumor, es ya una realidad. 3 guerrilleros se han acogido al acuerdo de paz firmado en el 2016. Y hay otros muchísimos que han quedado para un plan B. El plan B está este momento en proceso de estructurarse, y es lo que ustedes van a escuchar con el vocero de la paz en Colombia, el señor Rivera. El señor Rivera acaba de informar a la colectividad colombiana que Jenner García Molina, alias John 40, Miguel Botache, alias Gentil Duarte, Edgar Salgado, alias Rodrigo Cadete, empezaron a gestar la idea de agruparse hace más de año y medio, mientras engañaban a la sociedad colombiana de que están tratando de insertarse en la asamblea o la asamblea cameral, como aquí denominamos, en el Congreso colombiano, en el caso de la nación vecina. La revista Semana asegura que los grupos están trabajando unidos, recogiendo plata, moviendo sus bases entre las comunidades. Si ellos tienen cualquier cantidad de dinero enterrado, tendrían una fecha próxima definida para la reunión que marcaría el resurgimiento del que harían parte un número no precisado de insurgentes,
pues las cifras varían entre los 1.463 disidentes, de los que hablan los registros oficiales, y los 4.000 que reportan agencias de inteligencia extranjeras, repartidos en 29 estructuras presentes en 18 departamentos, como aquí diríamos en 18 provincias, y en 120 municipios. Sin embargo, según la investigación periodística citada, la intención es llegar a convocar más o menos a unos 8.000 combatientes antes de terminar el año 2019, es decir, el próximo año que está en la esquina. No obstante lo anterior, para inteligencia militar los disidentes operan sin mando unificado y cuentan con un pie de fuerza de 1.200 combatientes, distribuidos en territorios claves para el narcotráfico o la minería ilegal. Citando cifras de centros de análisis de agencias de inteligencia extranjera, la revista Semana asegura que los disidentes hoy rondan, escúchenseme bien, por el orden de los 4.000 hombres. Sin embargo, el ejército y el gobierno pusieron en entredicho la capacidad de los disidentes reunificados. Están mal. Pero bueno, este comandante Iván Márquez no va a la senaduría, no va a ocupar una curul en el Congreso colombiano, sino que se pone a la orden de las nuevas circunstancias. Ya con Gentil Duarte, este movimiento parecido al de Guacho, unidos estos, alias Guacho, de Nariño, alias Sinaloa, de Putumayo, alias Rodrigo Cadete, del Caquetá, alias Cabullo, de Antioquia, alias Iván Mordisco, de Guaviare, y alias Gentil Duarte, de Caquetá y Guaviare. Ahí están. Hay también cultivos de coca en hectáreas. En Nariño, cualquier cantidad. No vamos a dar cifras que realmente preocupan y desalientan. El tremendo corredor que han configurado entre los territorios limítrofes con Ecuador y naturalmente los callejones que están siendo ya monitoreados por ellos y utilizados por ellos en nuestro litoral ecuatoriano, son centros de una atención, o deben ser centros de un seguimiento militar ecuatoriano muy importante, muy importante. Yo creo que viene una temporalidad dificilísima para nuestro país, para el Ecuador. Vamos a tener un vecindario muy complicado, tremendamente complicado. Estamos advirtiendo los comunicadores sociales con tiempo. Las cosas pueden ponerse malas, malísimas, malísimas y malísimas. Para Esmeraldas, para Carchi, para Putumayo, para Sucumbío, para las grandes ciudades, para las medianas ciudades. Somos paso obligado de droga. Y esta gente parece que engañó a la sociedad colombiana y vuelven a la carga. Vean lo que decía el delegado para la paz, así lo llaman, a un colombiano, a un ciudadano colombiano de nombre, creo que se llama Rodrigo Rivera, efectivamente. Señor Rodrigo Rivera, tenga la gentileza usted
de reprisar el discurso que ofreció ayer, no discurso, sino una entrevista y unas preguntas que contestó ayer a las diferentes cadenas informativas de la nación colombiana. Vamos y pongan atención, señores oyentes. No queremos ahora referir a ninguna circunstancia, sino que ustedes mismos escuchen lo que dice el delegado de La Paz, Rodrigo Rivera, al que nombró el presidente Santos. Y el presidente Santos sabe precisamente que no deja la paz asegurada. Para nada. Absolutamente para nada. Pero son problemas que nos pueden inferir una herida grave en nuestras provincias limítrofes con la nación colombiana, la querida Colombia. La querida Colombia. La fraterna hija del Libertador, la más indisciplinada. Vamos a comprobar en próximas temporalidades circunstancias de reunificación de las FARC, pero de enorme peligro para la nación ecuatoriana y obviamente para la nación colombiana. Ahí está el delegado de La Paz, o como se llame, así nombrado por el presidente Santos, que termina su accionar dejándonos muy bien instaladas a las FARC, con premoniciones y vaticinios de veras dramáticos para nuestro país por su vecindad. Guerrillas que se unen en acuerdos macros. Van ustedes a escuchar, señoras y señores, en Cadena Democracia, los informes que recibimos de las grandes cadenas de radio y televisión colombianas de última hora. La noticia, la presunta ambición de los disidentes de las FARC. Dos recientes informes, uno de la prestigiosa revista Semana y otro del noticiero de la FM de RCN Radio, develaron un supuesto plan de disidencias de las FARC para refundarse. La noticia, FARC 2.0 es uno de los documentos. Allí están consignados los que serían los estatutos y parámetros del presunto plan de refundación de las FARC. Los disidentes, es decir, los que terminaron apartándose del acuerdo de paz de La Habana, tendrían entre sus objetivos expandirse tanto en lo económico como en lo político y militar. El punto clave de la noticia, ¿son o no las disidencias una amenaza a la seguridad nacional? ¿Los disidentes actúan a su antojo o estarían respondiendo a un hipotético plan de retaguardia de la desmovilizada FARC? ¿O son solo agrupaciones criminales que ante el vacío estatal pasaron a ocupar las economías criminales en zonas que dejaron las FARC? Estos son solo algunos de los interrogantes que hoy generan debate en Colombia. Según el Ministerio de Defensa, serían 1.200 los disidentes de las FARC. Otros informes que citan fuentes de inteligencia aseguran que son más de 1.400. Pero la Fiscalía estima que la cifra es incluso mayor. Cuando Colombia se horrorizaba por los múltiples crímenes que estaba cometiendo Walter Arizala alias Guacho en la frontera sur con Ecuador, información de inteligencia militar que citan varios medios de comunicación revelaría que el problema de las disidencias de las FARC es mucho más grave que el Frente Oliver Sinisterra bajo el mando de Guacho. Las palabras refundación, expansión y jerarquización tienen las alarmas encendidas de las fuerzas militares de Colombia. La revista Semana reveló en su más reciente edición que, de acuerdo a fuentes de inteligencia, en total habría 1.463 disidentes de las FARC en armas más milicianos, que se dividen en 29 estructuras en 18 departamentos y 120 municipios, que existe una disidencia en cada zona donde operaban los 7 bloques de las FARC y, lo más grave, que estarían planeando una hoja de ruta para su refundación.
En el corazón de las selvas del Guaviare se está fraguando un plan para refundar a las FARC. Lo lideran los disidentes del histórico Frente Primero, una de las estructuras madre de esa guerrilla, encargada por años de entrenar y nutrir otros frentes. La proyección de Gentil Duarte y sus hombres es reunir al menos 8.000 combatientes antes de terminar 2019, pero antes estarían citando una conferencia guerrillera en las selvas del oriente del país para definir jerarquías, formalizar su estructura y trazar una hoja de ruta. El presidente Juan Manuel Santos criticó la portada de la revista y la calificó de irresponsable. Con mucho respeto por la revista Semana, esa carátula es falsa e irresponsable. Porque, como usted lo acaba de decir, si uno lee el artículo, no tiene nada que ver con la carátula. Esa carátula genera miedo. Sin embargo, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo que en las investigaciones que él adelanta aparece incluso un número mayor de disidencias al que se informa en la revista. Sí, nosotros tenemos una investigación muy grande, muy seria sobre eso, y en su momento vamos a tener que hacer una presentación integral, porque los informes de la Fiscalía hablan de un número de disidencias mucho más alto del que hoy se está informando públicamente. Por su parte, la emisora La FM de RCN también reveló en exclusiva información que contienen varios documentos que constituirían los nuevos estatutos con los que las disidencias pretenden refundar las FARC. De acuerdo con la información conocida por esta emisora, las FARC tienen intenciones de crecer desde el ámbito político, militar, económico y a través de un método que denominan expansión. Aquí varios disidentes ya tendrían un rol específico dentro de esta nueva estructura. Alias Gentil Duarte sería el nuevo ideólogo de las FARC y tendría como objetivo mantener la unidad táctica de combate. Alias Rodrigo Cadete estaría a cargo de la expansión de las FARC y alias John 40 sería el encargado de aumentar el aparato económico de esta nueva estructura armada. También se conoció que dentro de los estatutos ya habría incluso el nuevo himno del grupo guerrillero. Se ha dicho que este grupo tiene estatutos, himno, aspiraciones. Claro, eso es de conocimiento de las autoridades desde el momento mismo en que se crearon esas disidencias. Todos los grupos de bandidos han tenido esas aspiraciones. Inclusive las FARC en su momento más duro tuvieron aspiraciones de república independiente, con capital, con límites con Colombia. De manera que no hay que darle a esa expresión solemne un valor más allá del que quisiera tener toda organización delincuente. Recientemente estamos escuchando a Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa colombiana. Varias comunicaciones entre Gentil Duarte y Guacho en las que Duarte expresa sus aspiraciones sobre el futuro de quienes se separaron del proceso de paz con el gobierno de Colombia. Valoramos positivamente lo que ustedes manifiestan en el correo, que siguen en pie de lucha, sin defraudar los principios revolucionarios del marxismo-leninismo y sobre todo cumpliendo con esa gran tarea de tomar el poder utilizando todas las formas de lucha. Quiero saludar muy especialmente a Rodrigo Rivera. Él es actualmente alto comisionado para la paz, ex embajador de Colombia ante la Unión Europea y exministro de Defensa. Bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias, Jefferson. Señor comisionado, me gustaría conocer su opinión frente a esos informes que develan un supuesto reagrupamiento, una supuesta refundación de las FARC que estaría siendo liderada por aquellos cabecillas de las FARC que hacen parte de las disidencias. Jefferson, primero los hechos, porque todas estas estimaciones o estimativos sobre cuál es el tamaño de la supuesta disidencia de las FARC, pues son cálculos de inteligencia, son un poquito especulativos. Pero los hechos tosudos, Jefferson, es que en nuestra oficina del Alto Comisionado para la Paz hemos certificado hasta este momento 13.003 hombres y mujeres identificados con firma y huellas decadactilares, que han firmado actas individuales de compromiso con la Constitución, con la ley,
que están recibiendo la renta básica mensual para iniciar su proceso de reincorporación. Muy buena parte de ellos están en los espacios territoriales, concentrados con sus familias, otros en sitios aledaños que están siendo acompañados por el gobierno. Más de 6.000 de ellos se han reportado a las oficinas de la Agencia de Reincorporación. Entonces estamos hablando primero de un número de 13.000 que a través del acuerdo de paz han sido certificados y acreditados como miembros de las FARC, pero luego el Ministerio de Defensa, a través del programa de desmovilización individual, entre agosto del año 2016 y junio de este año, ha recibido por esa vía 800 más, que se quedaron por fuera porque los jefes de las estructuras no se acogieron al acuerdo de paz, fueron esos jefes disidentes, y a sangre y fuego los mantenían allí. Lo que usted me dice, señor comisionado, es lo contrario. Hay 13.000 que hacen parte del acuerdo de paz. Así y desde el año 2016 usted dice que han llegado 800 más. ¿De dónde han llegado estos guerrilleros? Más de 800 que llegan al Ministerio de Defensa a través del programa de atención integral al desmovilizado, que entran a través de un filtro muy riguroso, porque en el Ministerio de Defensa les hacen una entrevista persona a persona, y que vienen de antiguos frentes de las FARC, que se quedaron en disidencias, que se quedaron a sangre y fuego. A la primera oportunidad que tuvieron de huir de esas estructuras se presentaban al Ministerio de Defensa, muchos de ellos con armas, y han pasado ese examen. Otros que pertenecían a antiguas estructuras de FARC, hacía varios años ya no eran activos, y ahora, gracias al proceso de paz, han venido al Ministerio de Defensa a ser parte de este proceso. Entonces, un poco la dinámica es distinta. Estos ya no son especulaciones, son hechos concretos, unas cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, otras cifras del Ministerio de Defensa. Pero lo segundo, Jefferson, obviamente los que se quedaron por fuera, bajo el mando de Gentil Duarte o de John 40... o de Guacho. Sí, obviamente son bandidos, narcotraficantes puros, no tenían ninguna clase de motivación ni inspiración política. Lo que los mueve es la codicia, el afán de lucro, de dinero. Y por supuesto ellos quieren tener un estatus político. El mundo ideal para ellos es que se les llame como FARC 2.0. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en no darles a esas estructuras mafiosas un estatus político, un significado político que francamente no se merece. Si ellos tuvieran cualquier clase de inspiración política, se habrían acogido al acuerdo de paz, estarían aprovechando las avenidas abiertas, generosas de la sociedad colombiana para que vengan a hacer política, para que vengan a surtir un camino de reincorporación, y no estarían dedicados al pillaje, al bandidismo, al narcotráfico, a lo que hacen los bandidos que solamente se mueven por codicia. Comisionado, pero ¿usted no cree que ellos también pueden llegar a pensar que en el pasado, así era el calificativo que se utilizaba para referirse a los cabecillas de las FARC que hoy hacen política, y finalmente esos mismos cabecillas que eran mafiosos, que eran criminales, que eran terroristas en su momento y que eran calificados así por el Estado colombiano, luego terminaron recibiendo ese estatus político gracias al acuerdo de paz? Pues usted lo dice muy bien, Jefferson. Hace algunos meses circuló un panfleto de líderes de estos grupos que se quedaron por fuera del acuerdo de paz. Yo digo grupos mafiosos. A mí me duele llamarlos disidencias o incluso residuales, porque, repito, no merecen ese estatus, no merecen nada que los ligue con la vieja concepción o inspiración política marxista, leninista, equivocada. Nosotros no la compartimos, pero finalmente política, de las FARC. Y usted recuerda, circuló un panfleto de ellos amenazando y declarando objetivos militares a los jefes de las FARC que sí se acogieron al acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar alguna especie de justificación de presentación, porque eso les da una entrada en alguna base social con esos rescoldos y esos recuerdos de lo que fueron las FARC, para tratar de reclutar niños o reclutar personas para las fuerzas de esas estructuras, yo repito, mafiosas. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos con la semántica, y ser muy cuidadosos con la política, y ser muy cuidadosos, Jefferson, con no poner en riesgo a miles de hombres y mujeres que honestamente le están apostando a la reincorporación, que están cumpliendo lealmente sus compromisos con el acuerdo de paz, y terminar generando como una sombra de duda frente a ellos. A los que se quedaron por fuera, todo el peso de la ley. También cayeron los carteles de la droga más pesados, cayeron estructuras más fuertes que ellos, estos también van a caer. Comisionado, según las cifras que tienen ustedes, ¿a cuántos hombres ascendería el número de integrantes de esas disidencias? No, por eso insisto, ese es un estimativo que hace... ¿Un estimativo cuál sería? Que hace conteo de inteligencia del Ministerio de Defensa. Yo me atengo a las valoraciones que ellos hagan, yo no entro en esa valoración. Yo le doy cifras concretas de lo que nosotros hemos acreditado
y ya no son especulaciones, ya no son conteos de inteligencia, sino que son personas que hemos identificado, que han firmado actas individuales de compromiso con la Constitución y la ley, 13.003, y personas que se han presentado al Ministerio de Defensa, que eran miembros de esa organización y no de otras, y se han desmovilizado entre agosto del año 2016 y junio de este año, más de 800, como 870. Sí, lo que usted me decía. Pero le puedo dar otro punto de referencia que nos da el Instituto Krog. Él dice que a nivel internacional, en esta clase de acuerdos de paz, el 20% de los integrantes de esas estructuras suele ser el promedio de la gente que se queda por fuera de los acuerdos. En el caso de las FARC, habría sido mucho menos del 20%. ¿Son estructuras criminales o hay algún indicio que respondan a una supuesta retaguardia de las FARC? Pues mire, Jefferson, cuando el EPL hizo la paz con el gobierno colombiano, todos los que tenían inspiración política entraron. Y ahí estaban haciendo política. Pero Otoniel se quedó por fuera y ahí está encabezando el Clan del Golfo. Y alias Megateo se quedó por fuera y terminó encabezando los Pelusos allá en el norte de Santander. Bandas criminales, mafiosas, sin ninguna clase de inspiración política. Yo repito, no tienen sino una oportunidad, que es el respectivo acuerdo de paz, para entrar a la legalidad. Después ya no les queda ninguna. ¿Cuánto ha clamado los Pelusos por tener una interlocución política con el gobierno? Jamás se volvió a abrir esa puerta. ¿Cuánto han buscado el Clan del Golfo tener esa interlocución política? No la tienen, solamente les queda el camino del sometimiento a la justicia, que es el mismo camino que le queda a esos grupos que quedaron de gente codiciosa y mafiosa por fuera del acuerdo de paz con las FARC. Comisionado, usted me decía que son cerca de 6.000 los que están en los espacios territoriales. Son más de 6.000 los que se han reportado personalmente a la Agencia de Reincorporación en los espacios territoriales, más o menos, ¿cuántos hay? Unos 4.000 con sus familias, y por fuera de los espacios hay alrededor de 500 en otros asentamientos aledaños o cercanos a los espacios territoriales que están desarrollando proyectos productivos acompañados por la Agencia de Reincorporación. ¿Es posible que estas bandas disidentes, estas bandas criminales, estén buscando a estos guerrilleros que están en los espacios territoriales para que ingresen a sus filas, reclutarlos? No solamente es posible, sino que es obvio y es previsible. ¿Y se está dando? Y por eso, Jefferson, tenemos cientos de soldados y policías cuidando a estos espacios territoriales. Cada uno de los 26 espacios territoriales tiene un esquema de soldados de las Fuerzas Armadas, de policías, de carabineros, que coordinan con líderes de la comunidad en proceso de reincorporación para garantizarles su seguridad. ¿Y sabe qué, Jefferson? Después de más de un año de estar concentrados en esa zona, no hemos tenido ni un solo incidente que le cueste la vida a personas que están recibiendo allí seguridad. Ellos de lo que más valoran es la seguridad que le está brindando la fuerza pública. Y también tenemos otro nivel de seguridad, Jefferson. La primera línea de liderazgo de FARC, que es la que corre el riesgo de ser asesinada por estos grupos mafiosos, no solamente por los que se quedaron por fuera, sino por los del Clan del Golfo o por el ELN, por ejemplo. Esa primera línea, son más de 200 líderes, está siendo protegida con un esquema duro de protección que ha garantizado que todos ellos conserven la vida y estén bien protegidos después de más de un año de haberse surtido este proceso, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de la Unión Patriótica. Entonces hemos aprendido de las lecciones del pasado, estamos protegiendo la vida de aquellos que sincera y honestamente le están apostando a la paz, y estamos persiguiendo implacablemente con las Fuerzas Armadas a los que se quedaron por fuera. Voy a cambiarle de tema, alto comisionado para la paz, teniendo en cuenta que esta yo creo que es la última entrevista que usted concede, por lo menos aquí en el programa de la noche, como comisionado de la paz. Ya en 20 días usted tendrá que entregar ese cargo a un nuevo gobierno que por estos días ha venido haciendo un empalme. Así es. ¿Cómo va ese empalme con el nuevo gobierno, eventualmente con ese nuevo alto comisionado para la paz? Muy bien, Jefferson, es un empalme que ha sido amplio, a profundidad, serio, cordial y muy sincero, muy franco. Hay documentos que hemos entregado, pero también hemos tenido conversaciones estratégicas explicándole a los voceros en el empalme del presidente electo toda la lógica con la cual el gobierno ha venido tomando decisiones, no solamente en materia de negociación de paz con las FARC y este acuerdo, sino también la negociación de paz que adelantamos con el ELN y toda la lógica que se está surtiendo en el proceso de implementación, que es la lógica de llevar el Estado a esas partes alejadas de Colombia donde el Estado nunca llegó, donde la única oferta económica para las comunidades era la que brindaba la mafia, pero no el Estado colombiano, y donde tenemos el reto de llegar con oferta productiva lícita para reemplazar esas economías ilícitas que son las que alimentan la violencia. El reto principal del nuevo gobierno va a ser la implementación. Así es. Y dentro de esa implementación el presidente Duque ha dicho que va a hacer unos cambios
a ese acuerdo de paz que firmó el actual gobierno con las FARC. ¿Usted qué opinión tiene sobre esas reservas que ha manifestado el nuevo gobierno frente al acuerdo? Se lo hemos dicho en privado al equipo del nuevo presidente. Creemos que todo cambio que venga para mejorar la implementación es positivo. Nosotros mismos hemos tratado de innovar para perfeccionar un proceso que es muy complejo, donde estamos haciendo camino al andar. Segundo, le hemos dicho al nuevo gobierno que este acuerdo con las FARC fue un acuerdo integral. Usted recuerda, Jefferson, lo negociamos bajo el principio de que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Y eso significa que no es posible retasearlo, no es posible apoyar unas cosas y otras cosas, decir que las voy a cambiar siendo cosas sustanciales. Y tercero, le hemos dicho que este fue un acuerdo con un enemigo no vencido, al que no derrotamos, y que gracias a la firma en ese acuerdo de paz, 13.000 hombres y mujeres obedecieron esa orden y han venido a la legalidad. Por lo tanto, si quieren introducir alguna modificación, es indispensable que se haga con las FARC y no sin las FARC y mucho menos contra las FARC, porque lo contrario sería pues un problema ético, estratégico y político, si no jurídico, extremadamente delicado. Pero, comisionado, finalmente, ¿no cree usted que con ese mandato es que llega el nuevo presidente Duque, teniendo en cuenta que fueron las propuestas que él hizo cuando era candidato presidencial y finalmente por esas propuestas votaron la mayoría de los colombianos? Bueno, es el presidente de una nación democrática, de un Estado de Derecho. Él llega a jurar cumplir la Constitución y la ley, y dentro de la Constitución y la ley hoy está incorporado los compromisos del Estado en el acuerdo de paz. O sea, yo estoy hablando, obviamente, de un acuerdo de paz que fue aprobado por el Congreso Nacional, que fue aprobado por la Corte Constitucional y que, por cierto, la Corte dijo los 3 próximos gobiernos y los 3 próximos congresos están obligados de buena fe a cumplir los compromisos del acuerdo. En ese contexto, comisionado, ¿usted cree que entonces el presidente Duque no podrá hacer esos cambios que ha venido prometiendo? Estoy absolutamente convencido de que todo cambio que tienda a mejorar la implementación del acuerdo lo podrá adelantar, pero estoy también convencido de que un presidente en Colombia no tiene un poder ilimitado, está circunscrito a la Constitución, a la ley, a los contrapesos del Congreso y de la Corte Constitucional, y esas instituciones, usted lo sabe mejor que yo, Jefferson, ya se han pronunciado y lo han hecho de manera categórica. Eso no han sido pronunciamientos clandestinos, han sido pronunciamientos claros, que son reglas de juego que cualquier presidente que asuma el cargo pues jura cumplir y acatar y ser el ejecutor de esas disposiciones. Alto comisionado para la paz, hay otro hecho del cual quiero hablar con usted y tiene que ver con la noticia esta semana. Este viernes ya se posesiona un nuevo Congreso, por primera vez integrantes de las FARC ingresarán no solamente al Senado, sino a la Cámara de Representantes, digo por primera vez luego del acuerdo de paz que firmó el actual gobierno con las FARC. ¿Qué opinión le merece a usted los argumentos que ha entregado Iván Márquez para asegurar hasta el día de hoy que no se va a posesionar como senador el próximo viernes? Digo hasta el día de hoy porque hay voces que aseguran que posiblemente sí se va a posesionar. Yo los respeto, pero no los comparto. El primer argumento tiene que ver con el proceso de extradición del señor Santrich. Todos somos testigos de que está recibiendo las garantías. Aquí hay un debate jurídico, donde tienen las garantías, se han surtido incidentes ante la Corte Constitucional, la Corte ha producido decisiones, hay un debate político, hay un debate mediático. Estamos en una democracia y esa es la clase de garantías que permiten que esa decisión primero la asuma la JEP, luego la asuma la Corte Suprema de Justicia y finalmente, si surte esos filtros, la tenga que asumir el presidente de la República. Segundo bloque de argumentos tienen que ver con lo que llama una desfiguración de la Justicia Especial para la Paz. Yo no lo creo. Yo creo que esta justicia está permitiendo que los responsables máximos de FARC comparezcan, como ocurrió el viernes pasado, ante la JEP para ofrecer verdad y reparación frente a graves crímenes como el del secuestro. Ahora se acaba de presentar el informe en relación con el reclutamiento de menores, también lo tendrán que hacer en relación con eso. La JEP está funcionando. La queja de que no compromete o no permite un cierre para otros actores del conflicto, pues no tiene asidero cuando usted ve que hoy se presenta el excomandante del ejército, el general Montoya, y hace unos días el general Henry Torres a comparecer ante la JEP. No, esa puerta está abierta y en la medida en que funcione la Fiscalía y cada vez está mostrando más eficiencia, usted va a ver un desfile de servidores públicos y de actores privados compareciendo ante la JEP. Y el tercer bloque de argumentos tiene que ver con que todavía no se han surtido la aprobación de algunas reformas en el Congreso, pero se han surtido muchas otras. Más de 100 disposiciones, actos legislativos, leyes y decretos han sido establecidas y dictadas en el primer año. Lo que pasa es que este es un acuerdo que se va a implementar en 15 años, requerirá el liderazgo de 5 presidentes, inversiones por más de 129 billones de pesos. En el primer año hemos acelerado la implementación,
pero hay temas que han sido gravemente afectados por la dinámica de la campaña política, lo sabemos, pero la campaña ya pasó y esperamos que el nuevo Congreso tenga un clima mejor para abocar a fondo las discusiones de cuya ausencia se queja el señor Márquez. ¿Es injusto Iván Márquez con el gobierno? Porque es como si le echara toda el agua sucia de la implementación al gobierno como tal. Usted mismo lo ha dicho, señor Alto Comisionado, por ejemplo, no reconoce que hubo un incumplimiento por parte de las FARC. Si Jesús Santrich está en la cárcel es porque hay una investigación de la Fiscalía, y contrario, digamos, a aceptar que hubo un incumplimiento, lo que se utiliza es esa captura como una excusa para decir que no se están cumpliendo los acuerdos, cuando todo es a la inversa. No, él vino a la democracia y en la democracia tiene derecho a opinar. Lo que no tiene es el derecho de que todos pensemos como él. Él tiene derecho a opinar, nosotros pensamos distinto, creemos que es una posición respetable la suya, pero nosotros no compartimos estos argumentos como lo estamos diciendo, y finalmente él, como un líder de un nuevo partido político, pues tiene la libertad de expresar esas opiniones. Es parte del debate democrático al cual él ha venido ahora después del proceso de dejación de armas. Por último, señor Alto Comisionado para la Paz, yo no puedo despedirlo sin hablar de un tema que ha sido fundamental, de lo que ha sido su agenda durante el tiempo que usted ha estado como Alto Comisionado para la Paz, y es lo que tiene que ver con el ELN. ¿En qué quedaron estas negociaciones? ¿Es posible que antes del 7 de agosto se firme un acuerdo bilateral de fuego o unilateral de fuego? ¿En qué están estas negociaciones? Pues yo soy un optimista profesional, yo espero que sí. Estas negociaciones están, digamos, protegidas por los compromisos de confidencialidad que tenemos las partes. Lo que le puedo decir es que hasta el último día del gobierno del presidente Santos, la instrucción es buscar estos acuerdos, avanzar en la agenda que incluye como primer punto un amplio ejercicio de participación ciudadana para discutir las reformas que serían importantes para avanzar hacia la paz, pero eso requiere un clima mínimo de garantías que solo un cese al fuego y de hostilidades bilateral, mejor que el que tuvimos entre octubre y enero, que fue bastante bueno, no perfecto, pero bastante bueno, podría garantizar. Entonces vamos a trabajar en eso, seguimos trabajando en eso, la delegación está en La Habana haciéndolo, nosotros estamos haciendo los mejores esfuerzos y esperamos darle buenas noticias al país, ojalá antes del 7 de agosto. ¿Por qué bilateral y no unilateral, señor comisionado? ¿No sería un gesto real de paz, así como en su momento, bueno, lo hizo las FARC? Bueno, fue el compromiso que asumimos las partes en septiembre. Usted recuerda cuando, a raíz de la visita del Papa, firmamos el primer acuerdo bilateral. Eso funcionó bastante bien. No tuvimos contactos armados entre las partes, ni ataques a la infraestructura, ni ataques a la población civil. Hubo un par de incidentes que después, digamos, evidenciaron las debilidades del mecanismo de verificación, que es en lo que estamos trabajando ahora. Pero las partes acordaron que después de ese ejercicio evaluarían el resultado de ese cese al fuego y buscarían uno de calidad superior. Es lo que estamos, honrando la palabra, tratando de conseguir. Finalmente, Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, ¿qué están pidiendo el ELN para acceder a ese cese al fuego bilateral? En algún momento se habló que estaban presionando al gobierno para que se diera, por lo menos en permitir exploraciones en el yacimiento minero como el de la Colosa. ¿Hay algún tipo de presión en ese sentido? No, pues por supuesto un cese al fuego tiene balances implícitos, en el sentido de que una parte no ataca a la otra a cambio de que la otra no ataque a la una. O sea, es un acuerdo distinto a otra clase de acuerdos. Temas sustantivos como el que usted menciona, sí, son temas que la mesa podría llegar a discutir más adelante, pero que en el espíritu de la agenda pactada con el ELN no se van a discutir sin que antes salgan de un ejercicio de participación ciudadana libre y no intimidado por la confrontación, por el cruce de disparos en esta confrontación. Entonces, pues en algún momento mucho más maduro este proceso podrá darse discusiones sustantivas de ese índole, pero no en la discusión de cese al fuego. Señor Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Como siempre, pues en diferentes momentos de su vida pública, usted siempre ha accedido a atender a nuestros televidentes. Gracias, y es muy significativo que esté aquí en el set del programa La Noche, en esta última entrevista, ya cuando está a escasos días de dejar su cargo como Alto Comisionado para la Paz. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Dios le pague. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.